Consejería de Medio Ambiente controla el impacto sobre el entorno natural y humano que se genera en las instalaciones industriales de toda Asturias. Cogersa no es una excepción. Cada año se toman 7.000 muestras para conocer el estado del agua, el aire y el suelo, así como la llegada y salida de los residuos que vienen aquí. Hoy vamos a conocer cómo es el laboratorio de Cogersa y también su sistema de control ambiental. Plantas, un horno, 3 vertederos, un tráfico diario de aproximadamente 700 camiones. ¿Cómo se controla el impacto ambiental? Cogersa, con todo lo que tú has definido, es otra industria más dentro del Principado de Asturias. Por tal motivo, también, asimismo, tenemos lo que se denomina una autorización ambiental integrada. Es decir, qué condiciones de funcionamiento tiene que tener cada una de estas instalaciones, que serían pequeñas industrias dentro de una macroindustria, y contemplamos todos lo que se denominan vectores o campos que posiblemente puedan tener efectos sobre la contaminación. Es decir, tenemos desde ruidos controlados, emisiones, vertidos al agua, aguas subterráneas. Todas estas partes las tenemos controladas y periódicamente se van haciendo controles, bien por empresas ajenas a Cogersa, que se denominan OCAS, o bien a través de la propia Cogersa. En el día a día, ¿cómo se lleva a cabo ese control aquí en Cogersa? Bien, en el día a día, de los 700 camiones que se reciben, todos los que son residuos peligrosos, se les controla mediante muestras. Tienen todos documentación propia, lo que se llaman documentos de control y seguimiento, o hojas de ruta, por decirlo de alguna manera más sencilla, y lo que son residuos no peligrosos que proceden de las industrias también tienen lo que se denominan documentos de identificación o hojas de control y seguimiento. Lo que sí ya son de ayuntamientos y que ya son de la recogida urbana, estos, digamos, entran de una forma que viene a través de puntos de estaciones de transferencia y demás, vienen de forma conjunta todo ello, los residuos. Ahora bien, aquellos residuos que son específicos tienen también su control. En el caso concreto de los vertederos, ¿en qué consiste ese control? Bien, en el caso concreto de los vertederos, el control consiste en lo que son las emanaciones de posibles gases, bien de biogás, que en este caso Cogersa está captado y con ello se produce energía eléctrica y se utiliza como combustible, o bien las aguas, digamos, que producen de su fermentación, que es lo que se conocen como lixiviados. Estamos delante de la balsa de lixiviados del vertedero central de Asturias, que es uno de los desconocidos de problemas medioambientales del vertedero. Es decir, el vertedero, cuando depositamos la basura, la materia orgánica se degrada y, entre otros productos, genera agua. Ese agua, además del agua de lluvia que cae sobre la balsa de residuos, genera un líquido contaminante que tenemos que captar para poder depurar. ¿Qué hacemos en la planta de tratamiento? Una vez que hemos captado todas esas aguas, tenemos dos procesos. Por una parte, una depuración biológica, que lo que quita es toda la materia orgánica, y posteriormente tenemos una filtración para separar lo que es la biología, que se alimenta de esa materia orgánica, del efluente ya limpio. Ese efluente posteriormente lo enviamos a la cuenca de saneamiento del Nora, donde va a la depuradora de Villapérez. El plan de seguridad ambiental de Cogersa no es estático, sino que es susceptible de modificaciones, va evolucionando, José Antonio. Sí, vamos a ver, el plan es un plan que es vivo, va cambiando de acuerdo a la normativa que va evolucionando y cada vez va siendo más exigente, y a su vez también va cambiando en función de las instalaciones que se van creando. Así, por ejemplo, ahora mismo hay más de 21 piezómetros. Los olores pues, se estudian tanto del vertedero como de las plantas de biometanización. Las aguas continentales se hacen estudios por encima y por debajo del vertedero.
Entonces es un plan vivo, y que irá evolucionando y cada vez va a ser más exigente. Estamos ahora en el laboratorio de Cogersa. Aquí, José Antonio, ¿qué se hace? Bien, las funciones que tiene el laboratorio de Cogersa son básicamente tres. Una es, la primera, llevar el control ambiental conjuntamente con empresas, como te comentaba anteriormente, ajenas a Cogersa, que son OCAS, y desde aquí lo que se hace es control de lo que son aguas continentales o aguas superficiales, análisis también de los residuos que entran, que se recepcionan previamente, y análisis de todos los procesos que llevan consigo las diversas instalaciones que existen en Cogersa. Es decir, desde la planta físico-química que tenemos aquí al lado, a aceites, biometanización, todas estas instalaciones pues tienen un control que es supervisado bajo laboratorio. Se toman muchas muestras a lo largo del año. Pues sí, más o menos la cantidad de muestras que pasan por este laboratorio es en torno a unas 7.000 muestras al año y se determinan unos 16.000 parámetros. Con los residuos que llegan aquí, ¿qué control se establece sobre ellos? Bien, normalmente todos los residuos que llegan aquí previamente tienen una recepción de una muestra que se ha pedido al productor, se ha catalogado y comprobado qué tipo de residuo es y qué posible tratamiento es el que se le puede realizar. Desde aquí se hacen diseños casi de tratamiento muestra a muestra, dado que cada una de las muestras que proceden de distintas empresas no son todas iguales. Una vez que se ha admitido la muestra, posteriormente se recepciona, viene el transporte, bien sea en cuba, bien sea en bidón o en jerrycanes, y lo que se hace es comprobar que esa muestra original es lo mismo que lo que se ha llegado a recibir. Sí, hay que reciclar. Vamos a decir que eso. El azul para el papel y el cartón, el amarillo para el plástico, el verde para el vidrio. Y hoy uno que es verde oscuro, que es para el orgánico. El orgánico, sí. Pieles de plátano, de manzana, de naranja, de mandarina. Bueno, yo fui al punto limpio de aquí y tiene como agujeros en el suelo y hay uno para los muebles, de madera y tal, y luego hay otros en los que se tiran otras cosas, como por ejemplo la ropa, que ya no se puede volver a utilizar, o cosas así. La basura te puede... Lo que reciclamos. Es lo que reciclamos y te puedes morir porque en la basura nada más que lo pueden aguantar las ratas. Si te comes basura, te mueres. Ya. El reciclaje es que tenemos que tirar la basura al contenedor porque si no contaminamos. Emplear el compost procedente de lodos de depuradora para recuperar suelos degradados por el uso industrial o como base para el cultivo forestal es el objetivo de Sludge for Biomass, un proyecto en el que participan UNOSA, Cogersa y la Universidad de Oviedo. Estamos en Cogersa, junto al vertedero. Aquí también, José Manuel, se está utilizando ese compost de lodos de depuradora. Y hace 3 años iniciamos un proyecto en el marco de un proyecto europeo y se nos ocurrió pues, potenciar el crecimiento de especies forestales aplicando compost de lodo de depuradora, ¿no? El compost que producimos en Cogersa es un producto que cumple la categoría C de fertilizante, es un producto de mucha calidad y sin embargo no tenemos un mercado en Asturias suficientemente desarrollado. Entonces, pues bueno, vimos la oportunidad de demostrar que efectivamente ese compost puede ayudar a tener unos cultivos más productivos, ¿no?
parcela que tenemos a nuestra espalda, en 2013 plantamos estas estaquillas, y creo que a la vista está que hemos tenido mucho éxito, ¿no? Sí. Hoy los árboles han crecido mucho, han pasado 3 años y han crecido notablemente, ¿no? ¿Qué objetivos hay respecto a este programa? Un poco, ¿a qué aspiráis? ¿Cuál es la finalidad? Pues el objetivo principal es efectivamente desarrollar ese mercado de compost de lodo depuradora, y incurrir en el sector forestal, por las características que tiene Asturias de tipo de agricultura, que es muy familiar y tal, pues no tenemos una demanda de este producto como para dar salida a todo el compost que producimos y que además se va a incrementar en los próximos años. A lo que aspiramos es a no tener que exportar ese compost fuera de la región, sino a desarrollar una demanda y, por un lado, dar salida al compost, fomentar ese reciclaje del lodo de depuradora y desarrollar una actividad económica como puede ser un cultivo forestal. Pues en este caso estamos ensayando con una variedad de clon, con un cultivo energético, pero que perfectamente podrían ser otro tipo de cultivos forestales que están ampliamente extendidos por la comunidad. María, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el término municipal de Langreo, concretamente en una zona que se llama Mozquita, que era una antigua explotación minera. Se cerró en el año 95 y hasta a principios de los años 2000 fue cuando se estuvo en fase de restauración. ¿Qué se está haciendo aquí exactamente? Pues en el año 2008 el Grupo UNOSA se puso en contacto con la Universidad de Oviedo para buscar una alternativa de uso a estos terrenos que estaban ya restaurados, pero que apenas tenían, eran suelos baldíos y degradados, que no tenían ningún tipo de uso. Tenían nutrientes como para que un cultivo de este tipo se pudiera desarrollar. Entonces, anualmente, desde el año 2008 hasta la actualidad, hacemos un inventario edáfico. Vemos si el aporte del fertilizante de los compost procedentes de lodos de depuradora nos llegan a producir una mejora en el suelo. En 2013, ¿por qué decidís uniros a Sludge for Biomass? Pues en el año 2013, Cogersa se pone en contacto con la universidad y lo que le propone es buscar una alternativa de uso de compost procedente de lodos de depuradora en los ensayos con cultivos energéticos que tenemos en esta zona. En el año 2013, cuando empezamos a probar el compost procedente de lodos de depuradora, el estudio se continuó solamente con una de las especies que habíamos empleado inicialmente. En la actualidad tenemos 18 parcelas de esta especie y lo que hacemos es anualmente aplicar diferentes dosis del compost procedente de lodos de depuradora y ver si existen diferencias de crecimiento y al final de rendimiento en cada una de las parcelas. María, ¿las expectativas que teníais se están cumpliendo? Pues sí, las expectativas se están cumpliendo porque el objetivo inicial del proyecto era ver si con las diferentes dosis de fertilización que estamos empleando, el crecimiento y por tanto la producción final de biomasa de madera era mayor. Entonces, a día de hoy podemos decir que sí que el rendimiento de las plantaciones está siendo, a medida que echamos más fertilizante, el crecimiento es mayor. La cadena que cada uno de los ciudadanos inicia en su propio domicilio al separar los residuos de nada serviría si no se continuase con una recogida de esos residuos apropiada. Por eso, en toda Asturias, funciona una recogida de ese tipo. Recogemos en los 78 concejos asturianos con la máxima de intentar ser lo más eficaces posibles y eficientes. La ley nos marca que tenemos que tener un contenedor por cada 500 habitantes o en núcleos de población de más de 500 habitantes. Cogersa lo que intenta es llegar a núcleos de al menos 100 habitantes, o sea que superamos con creces la normativa actual. Desgraciadamente no podemos llegar a todos los sitios, ¿no? Pero intentamos llegar a todos aquellos sitios donde la producción o los ciudadanos puedan acercarse, si no estar allí con el contenedor físicamente, poner contenedores donde lo más cercano posible al ciudadano. Las cifras son abrumadoras.
Si bien no somos conscientes de que esa bolsa, de mayor o menor tamaño, que depositamos en los contenedores, no desaparece, sino que comienza un proceso en el que se mueven toneladas de residuos. El año pasado recogimos en total casi 49.000 toneladas de residuos separados. Más de 22.000 toneladas de papel y cartón, 15.000 toneladas de vidrio y más de 10.000 toneladas de envases. Eso nos lleva casi a 46 kilos por habitante y año, y este año 2016 esperamos superar las 50.000 toneladas ampliamente, o eso esperamos. Para ello, ¿qué tenemos? Pues tenemos más de 13.500 contenedores distribuidos por toda Asturias. Eso nos hace una media de unos menos de 200 habitantes por contenedor, que es lo que tocaría cada asturiano para poder depositar los residuos. A eso tienes que sumarle la recogida que se hace aquí en el Ayuntamiento de Oviedo en bolsa, en las calles, que sacan los cubos a la calle diariamente. Para ello, existe toda una flota de camiones que solo en el territorio asturiano recorren la distancia suficiente para dar varias veces la vuelta entera a la circunferencia terrestre. Los camiones el año pasado, en 2015, hicieron más de 1.240.000 kilómetros. Eso supone, así en números así que gustan, más de 30 vueltas a la circunferencia de la Tierra, y todo eso en Asturias. Pero no se debe perder la perspectiva de que toda esa cadena comienza con cada uno de nosotros. Hombre, el compromiso de los ciudadanos es lo más fundamental, ¿vale? Nosotros somos una empresa pública y contamos con la ayuda de todos los ayuntamientos para planificar la instalación de contenedores, pero sin la ayuda del ciudadano, que es el que al final deposita el residuo dentro del contenedor, el que se para en su casa, no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Todo ello en pro de lograr el objetivo de conseguir un mundo más sostenible. Residuos vegetales de origen municipal, de origen ganadero caballar y de mercados de compraventa de ganado son los que llegan a la planta de compost de Cogersa. A partir de esos residuos comienza un proceso natural en el que se obtiene un compost con etiqueta ecológica europea. El compost de Cogersa es una enmienda orgánica que está estabilizada, es un producto higienizado, cumplimos con la normativa del Real Decreto de Fertilizantes, llevamos un control exhaustivo y además tiene la etiqueta ecológica de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo largo de su proceso de vida es lo más compatible con el medio ambiente posible. Lo único que hacemos aquí es coger residuos vegetales, mezclarlos con estiércoles en la proporción adecuada y finalmente obtenemos un producto que cuando lo proporcionamos al suelo mejoramos sus propiedades físicas, biológicas y químicas. Le aportamos nutrientes, activamos la actividad microbiológica y además favorecemos su retención del agua y evitamos la erosión de los suelos. Tiene el aspecto de una tierra muy suelta de tacto esponjoso y ligerísimamente húmedo, color pardo negruzco y de olor neutro, con una temperatura estable. Mejora la textura y estructura de los suelos, la actividad microbiana y el crecimiento de las plantas. Debe aplicarse manual o mecánicamente al terreno previamente a la implantación del cultivo. Este compost no tiene ningún tipo de restricciones, lo podemos utilizar en agricultura de todo tipo, para trabajos de jardinería y también para la restauración de suelos. ¿Cuándo es idóneo utilizarlo? Bueno, pues en las épocas de primavera y otoño. Lo podemos usar a pie de planta o lo podemos mezclar con la tierra o también mezclado con el sustrato de cultivo. Y luego una dosis orientativa, dependiendo del cultivo, puede ser de 2,5 kilogramos metro cuadrado a 4 kilogramos metro cuadrado. Un compost que la propia Cogersa comercializa, pero con el que también obsequia a muchos de los usuarios de la red de puntos limpios. Para no contaminar el medio ambiente, pues separar los distintos materiales pues en bolsas de reciclaje. Por ejemplo, el plástico a su bolsa, el papel a su bolsa y el vidrio a su bolsa. Es utilizar una cosa para hacer cosas. Como por esa caja de allí de arriba, que es un aparcamiento y hay un coche muy raro ahí. Utilizar las cosas
que no nos sirven para nada, pero se pueden reutilizar otra vez. Cuando usas un folio, lo tiras al contenedor de reciclaje para hacer un árbol. En vez de juntar todo y así no lo volvemos a utilizar, pues separamos la basura y las cáscaras pues para para el compost o para la verde, y las botellas al verde, pues el plástico al amarillo y el papel al azul. Al vertedero. Al vertedero. Vertedero. Eso. Lo que ya no utilizamos, que lo tiramos al contenedor de la basura porque ya no lo queremos, ya está pocho o no lo necesitamos. O que está roto. Pues que es bueno para la salud de los demás, porque si tiramos basura, por ejemplo, se puede hacer incendios en los árboles y pueden desaparecer. Y así no hay ni... Nos quedaríamos porque las plantas son las que hacen oxígeno y nos costaría más respirar. Y también se contaminaría más el aire, porque claro, la basura es contaminante para todo. Entonces se podría contaminar el agua, que va a través de las tuberías hacia las casas, y en los ríos también. Y también pues el aire, porque la basura es muy contaminante para todo tipo de elemento. Recicla, que si no nos podemos morir. O para que si reciclas puedes tener otros productos para hacer cosas.